Segunda carta de Samuel. Capítulo 24, versículo 1. Segunda de Samuel 24, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Este versículo se ha suscitado controversias, porque ¿cómo es posible que mi Señor Dios incite a David? Mi Señor Dios no incita a nadie, Él no incita a nadie a hacer nada, ¿sí? Si nosotros escudriñamos este versículo, podemos entender que mi Señor Dios hizo eso, que incitó a David. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. No tiene sentido si nosotros lo leemos de esa forma. Pero hay una concordancia aquí, una llamada en Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos para allá para tener el contexto completo. Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Primera de Crónicas 21:1, dice nuestro Señor en su palabra: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Aquí ya nos da más luz la palabra, ¿verdad? En 2 de Samuel 24 nos dice, o supuestamente dice, que Jehová incitó a David. Pero en realidad el que incitó a David fue Satanás. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. El que verdaderamente incitó a David fue Satanás, porque sabemos que mi Señor Dios no incita a nadie. Satanás sí incita a hacer algo, y obviamente algo malo. Regresemos a segunda de Samuel 24. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David. Ya sabemos quién fue: Satanás. E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ya queda claro el versículo. Cuando de repente tengamos en un versículo algo que no tiene sentido, pero tiene llamada, hay que ir a la llamada que nos está dando la palabra para armar el contexto completo de lo que nos está diciendo el Señor. Versículo 2 dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Cuando la palabra dice que desde Dan hasta Berseba, significa que desde el norte hasta el sur, porque Dan está al norte de Israel y Berseba está en el sur. Entonces le está diciendo David a Joab: recorre todo Israel
el norte hasta el sur haciendo un censo. Versículo 3 dice: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y lo que vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Satanás incitó a hacer un censo? ¿Y por qué Joab le dice al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey? Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab no estaba de acuerdo. Joab no estaba de acuerdo en que se hiciera ese censo. ¿Y por qué David iba a hacer un censo? ¿Y por qué mi Señor Dios se enojó contra David? ¿Verdad? Porque en el 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Mi Señor Dios se enojó contra David porque David hizo un censo. Mi Señor Dios no le pidió a David que hiciera un censo. Pero ¿por qué David quiere hacer un censo de toda la gente, de todo el pueblo? Generalmente, cuando los reyes hacían censos, era para saber estadísticamente con cuánta gente contaba para la milicia, para salir y luchar contra pueblos enemigos. Por eso se hacían los censos, para ver con cuánta gente contaban. Pero aquí David se estaba vanagloriando, él se estaba ensoberbeciendo, se estaba él atribuyendo los logros y todos los triunfos que ha tenido. Él no necesitaba un censo para determinar cuánta gente tenía y contaba para la guerra. Sencillamente uno necesita simplemente de Dios para vencer nuestras batallas. A veces confiamos nosotros en nuestra cuenta de cheques, a veces confiamos nosotros en nuestro dinero en el banco, y eso nos da seguridad, supuestamente. Pero no hay nada garantizado en el dinero ni en las posesiones, sino todo tiene que estar garantizado en la fe y la confianza en el Señor. David se estaba vanagloriando por saber cuánto ejército y poderío militar tenía. ¿Para qué? ¿Para qué le servía? Si Dios era el que velaba por él. Dios era el que le dio todas sus batallas y la paz que en este momento el reino tenía. Ahora que hay un asunto muy importante, David en esta época ya es una persona muy grande, ya es una persona grande. Entonces, todas las experiencias y toda la vida que tuvo en contacto con el Señor Dios, ¿en dónde están? Se supone que conforme vas pasando los años de tu vida, vas siendo una persona más centrada, más madura. Y obviamente, tomado de la mano del Señor, más todavía, ¿verdad? Más todavía. ¿Pero qué le pasó a David? Cayó, se ensoberbeció. Vanagloria. ¿Cuánto poder militar tengo? ¿Cuánto armamento tengo en mi reino para estar yo seguro de lo que me garantiza la milicia? Pero no le gustaba con Dios, no le gustaba estar bien con el Señor. Por eso Joab le dice: ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Confiando David en sí mismo y no en Dios. Mi Señor Dios no le pidió ese censo. Por eso dice la palabra en el versículo 21 que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, porque hizo un censo que mi Señor Dios no le pidió que hiciera. Mi Señor Dios le había dado la paz, le había dado la
versículo 4 dice: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer. Aroer está a 23 kilómetros del Mar Muerto, hacia el noreste, hacia el este, perdón. Ustedes ven el Mar Muerto de norte a sur, y a la mitad exactamente del Mar Muerto hacia el este, a 23 kilómetros, está Aroer. Ahí acampó Joab y toda la gente que con él iba para establecer el censo. Y fueron recorriendo desde Aroer hacia el norte, un poco antes de Dan, y luego bajaron hasta el Negev, cruzando el Jordán hacia el sur. Aquí lo explica la Biblia, dice: pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Hazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Esto ya es en el sur. El Negev, Berseba, ya está abajo en el sur. O sea, hicieron todo este recorrido desde Aroer hasta casi Sidón, y luego bajaron, ¿verdad?, hasta Berseba, censando al pueblo. ¿Cuánta gente vivía en cada ciudad? Versículo 8 dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Se tardaron 9 meses y 20 días en censar a toda la población. Pero aclaro e insisto, un censo que mi Señor Dios no le pidió a David que lo hiciera. Por vanagloria, por ensalzarse de cuánto poderío militar tenía David, lo hizo. Y también aclaro, David ya estaba grande, ya era una persona grande, ya va de salida, como quien dice. Entonces, ¿qué nos habla la palabra? ¿Qué nos dice el Señor? Que no es garantía el tener 30 años en el cristianismo. Los primeros serán los últimos, dice el Señor, y los últimos los primeros. No debemos de jactarnos de que porque ya llevo 20 años en el cristianismo, ya tengo mi entrada segura al reino de los cielos. Pero ¿qué tal si tienes 20 años de cristiano pero nada más viniste a calentar la silla? Vino la palabra del Señor, pero no entró acá, sino que se puso aquí un blindaje y cayó luego. No pasó para acá, ni de acá para acá. ¿Sí? David ya estaba grande. ¿Por qué desobedeció al Señor? ¿Por qué hizo algo que el Señor no le pidió que hiciera? ¿Verdad? El que se crea que está firme, dice la palabra, miren que no caiga. No es segura la salvación. Tenemos que cuidarla con temor y temblor, porque la salvación sí se pierde. Son engaños de Satanás de que la salvación no se pierde. ¿Sí? Porque eso me da ocasión para pecar, para deslizarme, para desobedecer. Y ya cuando me doy cuenta estoy a años luz de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, no es garantía, ¿verdad?, que yo tengo 30 años. Luego oigo a los hermanos que dicen: no, si yo tengo 35 años de cristiano. Pero lo ves en la esquina y se anda peleando con medio mundo, ¿no? O anda hablando palabrotas, como dice mi hijo Santiago. Pero tiene 35 años de cristiano. No. Eso no da garantía. Da garantía un corazón entregado, da garantía un corazón humillado, da garantía un corazón doblegado al Señor. Eso es lo que quiere mi Señor.
corazones completamente dispuestos y entregados al servicio de nuestro Dios. Versículo 9 dice: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Vaya milicia que tenía David. Bastantes soldados, ¿sí? Bastante gente tenía David a su servicio para combatir, para luchar. Versículo 10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Se dio cuenta David, se dio cuenta que pecó de orgullo, pecó de vanidad, pecó de vanagloria, y luego lo reconoce, y dice: y le pesó en su corazón. Y le dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. No me pediste que hiciera un censo y yo lo hice, por pura vanagloria, por puro orgullo, de saber cuánto ejército tengo. Mi Señor Dios, con 100 personas por ejército, mi Señor Dios puede convertirlas en miles de personas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor también con esto? Que nuestras peleas, nuestras batallas, debemos de confiarlas al Señor. El Señor es el que pelea nuestras batallas y no nosotros mismos. Peleamos nuestras batallas. El Señor es el que nos ayuda y Él pelea nuestras batallas. ¿Sí? Todas nuestras guerras y nuestros problemas y conflictos siempre debemos de ponerle al Señor, para que Él resuelva todas nuestras batallas. ¿Sí? Le pesó en su corazón a David y le dice: porque yo he hecho muy neciamente. Fue necio. Vamos a Proverbios 12, por favor. Proverbios 12, 15. Amén, hermanos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio nunca va a reconocer cuando se equivoca. El necio siempre va a tener la razón. El necio siempre va a querer ganar una conversación. El necio siempre va a querer ganar una plática. Siempre va a querer tener la razón. Siempre es protagonista. ¿Sí? Pero ahí es donde nuestro Señor Dios nos pide que seamos humildes. Si me equivoqué, ¿cuál es el problema? Me equivoqué, no pasa nada. Pero siempre tenemos que ocultar nuestros errores, ¿verdad? Justificar nuestras faltas, justificar nuestros errores con otros, echándole la culpa a otros. Pero no reconocemos nuestras faltas. Y ese es el necio, el que no reconoce cuando se equivoca. Cuando aprendamos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, entonces va a haber un crecimiento. Mientras no. Por eso mi Señor Dios nos pide que seamos humildes. Humildes para también reconocer nuestros errores. Me acuerdo que mi pastor Maltés en el departamento, una vez estábamos a punto de ver una película y de repente
estaba yo poniendo la videocasetera, todavía no era videocasetera, de cassettes VHS, y no daba la señal de la pantalla, El pastor ya se estaba enojando, y ya ven qué carácter tenía, ¿verdad? Esas risitas. Entonces me regañó delante de toda la congregación. Mi carne sintió luego, ¿verdad? ¡Ay! Pero me humillé, me sometí. ¿Quién tuvo la culpa? La tuve yo. Y sí la tuve. No había conectado bien un cable. Pero ¿qué tal si no reconozco yo mi error? ¿Qué tal si yo no reconozco que tuve la culpa? Ahí le contesto al pastor, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Estoy faltándole a nuestro guía, ¿verdad? Estoy siendo necio, no reconociendo mis errores, no reconociendo que yo me equivoqué. Pues sí me equivoqué y me humillé. Se siente feo en la carne, pero el Señor nos ayuda a reconocer nuestros errores, a ser humildes. ¿Qué tiene de malo que reconozca yo que hice algo mal? Pero en la vanidad de la gente, ¿verdad? El querer destacar, el querer aparentar, ¿verdad? Que no me equivoco, siempre justifico las cosas. Por eso aquí en Proverbios dice el Señor que el camino del necio es derecho en su opinión, siempre va a decir que está bien. Siempre va a decir que sí, que hace las cosas bien, que están derechas las cosas que él hace. Pero no es así. No siempre nos salen bien las cosas. Nos vamos a equivocar. Pero ahí es donde debemos de ser humildes y reconocer nuestros errores. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Debemos de tener la humildad también de escuchar el consejo, porque hay gente que en cuanto empieza a escuchar algo como consejo, no, sí, ya sabía yo, ya lo sabía, sí, no me tienes que decir, ya lo sabía. ¿Qué estás ahí demostrando? Necedad, soberbia, ¿verdad? No, sí, ya lo sabía. Antes de que tú me lo dijeras, yo ya lo estaba pensando. Y no es así. Tenemos que ser humildes y reconocer cuando nos equivocamos, porque no somos perfectos. ¿Sí? Aquí en 2 Samuel 24:11 nos dice el Señor en su palabra: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Mi Señor Dios manda al profeta Gad, ¿verdad? Y le dice: por haber desobedecido, por haber hecho algo que yo no te hice, yo no te dije que hicieras, escoge de estas 3 cosas. Escoge de estas 3. La primera de ellas, 7 años de hambre en tu tierra. Pero si David fue el que pecó, ¿por qué el pueblo también tenía que pagar? Quiere decir que también el pueblo andaba en pecado, que también el pueblo andaba mal, que también el pueblo hizo algo. 7 años de hambre en tu tierra,
¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Estaba afligido David, estaba sufriendo 7 años de hambre en la tierra. Toda la gente, ¿verdad? Todo Israel iba a caer en el hambre. O que me persigan mis enemigos por 3 meses. O 3 días de peste. En grande angustia estoy, dice el versículo 14. En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová. ¿Qué le está diciendo? Señor mío, tú decides. Tú decides qué es lo que el juicio que me merezco por la desobediencia. Porque dice: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. David conoce al Señor y sabe que es misericordioso, y que a lo mejor el Señor le puede dar el castigo menos doloroso, porque le dice: caigamos en angustia, busquemos a Jehová y sus misericordias, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Qué dice la palabra del Señor? Maldito el varón que confía en el hombre. Mejor tú escoges, Señor, qué es lo que yo me merezco al desobedecer, a ensoberbecerme, a envanecerme. En el versículo 15 dice la palabra: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres. 3 días de peste. Quiere decir que también el pueblo andaba mal. Quiere decir que también Israel andaba mal. Porque entonces mi Señor Dios hubiera escogido que lo persiguieran sus enemigos. Y a quien persigue nada más, pues persigue nada más a David. Y el pueblo está libre de culpa. Quiere decir que también el pueblo andaba en pecado. ¿Sí? El juicio vino sobre David y sobre el pueblo. Y por esa peste, 70,000 hombres murieron. Versículo 16 dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Mi Señor Dios es misericordioso. Mi Señor Dios es amoroso. Se detuvo. Ya no consintió más en la muerte de más gente. Y me llama la atención de que el ángel iba a exterminar a Jerusalén. Andaba en Jerusalén el ángel y le dice: mi Señor, detente. Y el ángel se detuvo. Versículo 17 dice: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David intercediendo por la gente, intercediendo por los israelitas. ¿Sí? ¿Qué hicieron estas ovejas? Yo fui el que pequé. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, contra su generación, su descendencia. Versículo 18 dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo.
Quiero que pongan ahora mucha atención en lo que vamos a ver, porque es algo maravilloso, es algo hermoso, lo que ahorita la palabra nos va a decir. El ángel de Jehová exterminó, ¿verdad?, a toda la gente, 70,000 hombres de todo Israel, pero llegó a Jerusalén y se paró en Jerusalén. Ahí mi Señor Dios le dijo: detente, ya no más. 70,000 personas murieron. Entonces le dice, ¿verdad?, y David dijo a Jehová en el versículo 17, David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. ¿En dónde se encuentra David en este momento? En Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna tenía una era, ¿verdad?, un espacio de tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Qué iba a hacer David? Iba a hacer un sacrificio, un holocausto, un sacrificio de animal, ¿sí?, para tener comunión con el Señor, para que el Señor lo perdonara, para establecer nuevamente esa comunión de Dios con él. Versículo 22 dice: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Arauna le dice: te regalo los animales para el holocausto, te regalo trillos, te regalo esto, te regalo el otro, para que tú hagas el sacrificio. ¿Sí? No le pareció bien a David. Dice el versículo 24: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Por precio te lo compraré. Es como si queremos dar una ofrenda de amor al Señor, una primicia o una ofrenda al Señor, y le pedimos a un hermano prestado, ¿no? Préstame para darle al Señor una ofrenda. No vale, ¿verdad? No vale. Tiene que salir de nosotros esa ofrenda, y no pedirle al hermano: oye, préstame, ¿no?, para ofrendar a mi Dios. Es lo que le estaba haciendo a Arauna. Le estaba ofreciendo los animales, le estaba ofreciendo la era para ofrecer el sacrificio al Señor. Y dice David: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Sacrificó holocaustos por el pecado y ofrenda de paz por comunión. Ya hemos visto en Levítico en qué consisten los holocaustos y las ofrendas de paz. La ofrenda de paz se ofrecía el animal en sacrificio, y una parte del animal la comía el sacerdote, y luego la familia o la persona que estaba ofreciendo el sacrificio de paz comía otra parte del animal. Y eso era comunión con el Señor,
ofrenda de paz. Y eso fue lo que David hizo en esta era, en este lugar tan importante que estaba en Jerusalén. ¿Y por qué digo tan importante? Porque aquí en la palabra, en Primera de Crónicas 21, vamos allá por favor. Primera de Crónicas 21, versículo 26. David preparó el holocausto, preparó el animal, hizo el altar, ¿verdad? Pero para hacer un holocausto se necesita fuego, ¿no? David no llevaba cerillos, David no llevaba lumbre o encendedor para prender la leña. ¿Quién creen que puso el fuego? Mi Señor Dios. Mi Señor Dios. Como el primer fuego del primer holocausto, ¿se acuerdan? Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? El fuego, el primer fuego del primer holocausto lo mandó Dios del cielo. Asimismo, este holocausto fue mandado por Dios. El fuego directamente Dios lo mandó del cielo. Y así lo dice la palabra en Primera de Crónicas 21, 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Imagínense ahí poniendo, David poniendo el altar, poniendo el animal, preparándolo todo. Invoca al Señor, invoca a Jehová, y nada más ve David desde el cielo, ¡pum! Fuego en el holocausto. ¡Ah! La presencia del Señor en ese momento. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Ver cómo mi Señor Dios provee de su fuego. Porque dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Él consume tus pecados. Él consume nuestras iniquidades. Cuando nos rendimos completamente a Él. ¿Sí? Él es fuego consumidor. ¿Sí? Cuando nosotros lo aceptamos y lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, en ese momento el Señor limpia nuestros pecados con fuego consumidor. ¿Sí? Él purifica nuestra alma, nuestro espíritu. Salió fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Cómo se ha de haber sentido David? Gozoso, en paz con su alma. Estaba muy angustiado, ¿verdad? Porque dijo, pequé contra el Señor. Y así nos pasa a nosotros. Cuando pecamos contra el Señor nos sentimos inseguros, nos sentimos sin su cobertura. Inmediatamente nos acercamos a Él, nos arrepentimos y le pedimos perdón. Él nos perdona y de repente llega esa paz, llega esa tranquilidad nuevamente a nuestra alma. ¿Sí? Discúlpenme por la gripita que traigo. Entonces, fuego llegó desde el cielo en el altar del holocausto. Ahora vamos a Primera de Crónicas 22:1. Está ahí abajito. Dice la palabra del Señor. Estaba ahí mismo en esa era, en ese campo que le compró a Arauna, Jebuseo. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Estaba David comprando el terreno donde años después su hijo Salomón
iba a construir el templo. Ahí en ese altar donde del cielo bajó fuego y consumió el holocausto, en ese lugar se iba a edificar el templo de Jerusalén. Y en ese mismo lugar, como aquí lo dice, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Hablando físicamente, el altar del holocausto para sacrificar al Cordero, y espiritualmente el altar del holocausto donde el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también iba a ser sacrificado en ese lugar. Vean qué maravilla, qué maravilla. Cómo en este mismo lugar donde David compra esa heredad, hará un ajebuseo, allí se iba a edificar el templo de Salomón. Y ahí mismo mi Señor Jesucristo iba a dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Sí? Aquí en Primera de Crónicas 3, para atrás. Primera de Crónicas 3:1. Perdónenme, hermanos, estoy confundiendo la escritura. Vamos a Primera de Reyes 11. Ese lugar donde se edificó el templo, donde se edificó Jerusalén, donde está la ciudad santa, la ciudad amada del Señor Dios, se la quieren quitar al pueblo de Israel. Los palestinos, que no son palestinos, que ya no existen. Es más, los filisteos desaparecieron los filisteos, cuando el rey asirio conquistó a Israel. Los filisteos ya no aparecen en el Nuevo Testamento. Los filisteos ya no aparecen en los profetas menores. Aparecen todavía los profetas mayores, pero los profetas menores ya no son mencionados los filisteos. Se creía que los filisteos eran los palestinos, y no es cierto. Los filisteos fueron exterminados por el rey Sennacherib, el rey de Asiria. ¿Sí? Los que se dicen ser palestinos, ¿verdad? El emperador Adriano, en el año 160 después de Cristo, a ese lugar que es Israel, le puso Palestina, por uno de los montes de las 7 colinas del Vaticano, la Palatina, ¿se acuerdan? ¿Sí? La Esquilina, la Virinal, ¿sí? Una de las colinas se llama Palatina. Entonces el emperador Adriano a esa zona, a Israel, le puso Palestina. Y los que viven ahí en ese momento no son ni palestinos, son árabes que emigraron de otras regiones. Entonces, ¿qué están peleando esos que están ahí? ¿Qué están peleando? ¿Sí? Es una guerra santa para ellos. Pero bien claro lo dice la palabra. Primera de Reyes 11 nos dice, 11:36.
vamos a leer, dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ciudad que yo me elegí para mí, dice Jehová el Señor. Esa es mi ciudad. Y ahí voy a poner yo mi nombre. ¿Qué se están peleando estos, la ciudad de Jerusalén? ¿Ustedes creen que mi Señor Dios lo va a permitir? No, no lo va a permitir. No lo va a permitir porque es su ciudad. Dice, en ella yo pongo mi nombre. En esa ciudad donde David le compró la heredad, la era a Arauna Jebuseo, donde hizo el altar, puso el sacrificio y mi Señor Dios desde el cielo lanzó fuego para consumir ese holocausto, para tener un sacrificio de paz, de comunión con el Señor. Y para que después de muchos años, nuestro Señor llamado Yahshua HaMashiach, Jesús el Salvador, como Cordero Pascual, dio la vida por cada uno de nosotros, y no nada más de nosotros, sino del mundo entero. Esa sangre bendita que derramó en esa cruz, es la sangre expiatoria que nos limpia de todo pecado, que nos limpia nuestra conciencia, que nos limpia nuestra iniquidad delante de Dios. Hermanos, nuestro Señor bendito nos pide que nos acerquemos cada vez que cometamos una iniquidad, nos acerquemos a Él pidiéndole perdón con todo nuestro corazón, porque la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y nos libra de todo mal. Esa ciudad le corresponde a mi Señor Dios. Esa ciudad no se va a transferir a los árabes. Los árabes, por motivos religiosos, ya lo sabemos, quieren quedarse con Jerusalén. Pero mi Señor Dios no se lo va a permitir, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es todopoderoso y va a defender a su pueblo amado, a su ciudad amada, Jerusalén. Amén, hermanos. Amén.